Vamos con todo, con otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Hay que hablar de un farsante que dice que quiere ser presidente de México, que tiene las soluciones para los problemas de seguridad que enfrentamos en nuestro país. Pero, diría el maestro Miguel Vadillo, es el gran farsante, porque fue el secretario de Gobernación en tiempos de Vicente Fox, que no escuchó, que no vio, que no se enteró de la fichita que había llegado a la AFI, Genaro García Luna, que terminó convirtiéndose en Felipe Calderón, en el superpolicía y en el gran aliado de los narcotraficantes, del crimen organizado. Cuando fue secretario de Gobernación, así lo exhibió el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente en la mañanera, fue el secretario de Gobernación que más ha entregado concesiones de casinos. Por eso hay que hablar de Santiago Krill, porque la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT estarían investigando al panista suspirante de la candidatura del bloque de Claudio X González a la presidencia de la República en 2024, Santiago Krill Miranda, a su hijo Santiaguito y al excandidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya, por presuntamente participar en una intrincada red financiera que vincula políticos y despachos de abogados con 36 factureras. Y para hablar de este tema, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, me da mucho gusto recibir al director de la revista Contralínea, Miguel Vadillo, a quien le agradezco mucho, Miguel, la confianza, primero, para iniciar esta alianza informativa, estas mesas de investigación, y para hablarle con los pelos de la burra en la mano, si me permites, Miguel, a la audiencia de estos personajes. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Y como bien lo dices, estamos haciendo una alianza, sobre todo para dar a conocer investigaciones que son de enorme interés social. Me parece que hoy en día el periodismo vive una profunda crisis por esto que ya sabemos y vemos todos los días, mentiras, difamaciones, verdades a medias, en donde la prensa deja mucho que desear. Entonces es un momento de poder trabajar juntos y dar a conocer a tu audiencia este tipo de investigaciones que venimos haciendo desde hace muchos años, pero que además son trabajos periodísticos que están soportados con documentos, que consultamos. Voy a leer también una carta que Santiago Krill nos envió en torno a esta investigación, en donde él da respuesta. No aceptó entrevista, aceptó solamente enviar un escrito en donde da su opinión en torno a esto. Pero entremos en materia. Tú hablabas de los casinos. Antes de los casinos, antes de que Santiago Krill fuera secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, hay un tema que también le lastima que se dé a conocer a Santiago Krill, y tiene que ver con aquellos fideicomisos que se abrieron en el gobierno, llamados Aduanas 1 y Aduanas 2, por ahí por el año de 92, 93. En estos fideicomisos, cuando Francisco Gil Díaz era subsecretario de Hacienda, a través de estos fideicomisos se cobraba aquello que se llamaba derecho de trámite aduanal o aduanero, el DTA famoso, que era un 2% de todas las importaciones y exportaciones. Bueno, se crearon estos dos fideicomisos, Aduanas 1 y Aduanas 2, donde todo el dinero recaudado, el 2% de todas las importaciones y de todas las exportaciones, ya te imaginarás que el monto, hablamos de miles de millones. Bueno, todo este dinero que entraba a estos fideicomisos era desviado a una empresa que se llamaba Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima, es decir, ISOSA. Y esta empresa, que se manejaba como una empresa privada, manejada por servidores públicos, y sus propias oficinas de ISOSA estaban dentro de la Secretaría de Hacienda. O sea, a todas luces se trataba de dinero público, un fideicomisos públicos y una empresa que, aunque la hayan registrado como privada, pues pertenecía al gobierno. Pero todos los miles de millones que ahí se recaudaban, yo hablo, por ejemplo, de una operación de 5,000 millones que se investigó en aquel momento, que yo inclusive publiqué, hice un libro al respecto, que tiene que ver con el desvío de recursos públicos, porque esos ingresos que eran impuestos no ingresaban a la TESOFE, a la tesorería de la Federación, sino que eran desviados a través de estos fideicomisos y a una empresa privada. Y una vez entrando el dinero a las cuentas privadas de esta empresa, bueno, pues esto significaba un gasto para lo que tú quisieras.
¿Y quién fue el abogado que armó todo este engranaje legal de estos fideicomisos, de esta empresa? Ni más ni menos que Santiago Krill. Era entonces abogado de un despacho X, y él fue junto con Francisco Gil Díaz, que hicieron todo este entramado financiero para poder desviar recursos públicos. La historia de Krill viene desde aquel entonces. Y la gente se preguntará, ¿por qué Santiago Krill? Porque a pesar de que tiene largo historial, hoy en día figura como el personaje que se dice con autoridad moral para confrontar, incluso exigirle debate al presidente Andrés Manuel López Obrador, decirse preparado para ser presidente de México cuando, salvo que tú me recuerdes, no sé si tú hagas memoria, puedas hacer memoria conmigo, nunca ha ganado su puesto por elección popular, Miguel. No, pero fíjate que es interesante esto que comentas, porque yo te diría que es uno de los aspirantes más fuertes del grupo opositor para ser candidato a la presidencia por ese bloque de oposición, es decir, PRI, PAN, PRD y Claudio X González. Es el que está exigiendo que por su antigüedad, su experiencia política, y por eso ahora hace estos videos de confrontación al presidente, porque ellos también han encontrado una forma muy perversa para que no los investiguen, para que no los acusen, para que no los lleven a juicio. Confrontar al presidente. Confrontar al presidente, porque el presidente ha dicho una y otra vez, no voy a actuar contra mis opositores políticos. Entonces, ¿qué mejor para quien comete actos irregulares sentirse opositor político del presidente? Porque saben que eso les va a permitir alto grado de impunidad y de no actuar. Sin embargo, como lo que estamos comentando, este caso de Isosa que quedó en la historia porque hasta la corte intervino en aquel momento. Después viene lo de los casinos, ya Santiago Krill como secretario de Gobernación, en donde dieron más de 300 permisos para casinos en aquel sexenio. Y en el caso de Krill, a él le tocó dar como titular de Gobernación como 150, 170 permisos. Dice el secretario de Gobernación actual, Adán Augusto López Hernández, que hasta el momento es el secretario de Gobernación que más concesiones dio o ha dado a los casinos. Y hay que decir qué significan los casinos antes, hoy y mañana en todo el mundo. Son centros de lavado de dinero, Vicente, porque se maneja dinero en efectivo ahí. Entonces ellos pueden reportar cualquier cantidad de ingreso, pagan los impuestos, pero resulta que ese ingreso no es de los casinos, sino ese ingreso que viene de la delincuencia organizada. Yo he estado insistiendo desde que se da este anuncio en la mañanera que también tendría que determinarse alguna responsabilidad en un tema de salud pública por la ludopatía, por los problemas que tenemos este es otro problema de salud. De salud, ¿no? Sí, claro, o sea, en donde gente se queda sin recursos porque los casinos son para que vayas a perder tu dinero, están hechos para eso. Y así operan en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y ahora en México, que han cobrado mucho auge, como las casas de apuestas también. Pero los casinos concretamente, muchos de estos permisos ni siquiera se ocupan, Vicente. O sea, están ahí guardados. Yo creo que sería bueno que Adán Augusto, como titular de Gobernación, empezara a cancelar los permisos que no se ocuparon. Claro. Permisos de casinos, que no se abrieron casinos. Y hay muchos, de todos estos inclusive que ellos dieron, otros sí se han ocupado, por supuesto, y sabemos que han proliferado casinos en el país, pero los casinos son unos centros de lavado de dinero del crimen organizado. No hay la menor duda, y permite evasión fiscal, permite, lavarle la cara a la delincuencia organizada. Maestro, antes de que entremos al tema de las factureras y esta investigación que presentan en Contralínea, hablemos de Santiago Krill como el que no vio, el que no escuchó, el que no se enteró. Estaba viendo esta entrevista que le hace Sabina Berman en su espacio de largo aliento en los canales públicos a Santiago Krill, y básicamente dice, fallaron los sistemas de inteligencia. Cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación, tenía el CISEN a sus pies, tenía todo el entramado de inteligencia que hoy todo parece indicar no se usa como se usaba antes, a su disposición. Y ahora resulta que no sabía que Genaro García Luna era una fichita con largo historial, desde que fue el titular de la AFI,
Después desaparece la AFI, dice Santiago Krill que tiene las soluciones, las respuestas a los problemas de inseguridad que tenemos, y resulta que queda exhibido como un gran farsante, dirías, maestro. Pues no solo eso, acuérdate que Genaro García Luna se inicia en el CISEN precisamente, entra como agente del CISEN, ahí se forma, ahí empieza, después estos panistas le ven posibilidades, y Vicente Fox lo nombra titular de la AFI y lo saca del CISEN de Gobernación y lo manda a la Procuraduría General de la República. Era espía, pues, para que quede claro. Sí, los agentes del CISEN eran espías, viles espías, no solo espiaban, sino acosaban, perseguían, amenazaban, amedrentaban a líderes sociales, a opositores, a líderes estudiantiles, a periodistas. A eso se dedicaba este órgano. Era un órgano verdaderamente no solo de espionaje, era de una enorme perversión utilizado por el Estado para amedrentar a todo lo que fuera oposición gubernamental. A eso se dedicaba. Pero entonces, hablando de Santiago Krill, ahora que lo entrevistan, él, como secretario de Gobernación, era el encargado de la política interna y sí, como bien dices, manejaba el principal órgano de seguridad nacional, que era el CISEN, que estaba bajo la estructura de la Secretaría de Gobernación. Pero además, lo que hay que decir aquí es que Santiago Krill fue secretario de Gobernación en un momento en donde Vicente Fox verdaderamente no gobernaba este país. Él no gobernaba, más bien tenía un mayor control su esposa Marta Sagún, y bueno, todos los secretarios de Estado, Francisco Gil Díaz por un lado, manejaba la Secretaría de Hacienda, y en el caso de Santiago Krill manejaba Gobernación. Francisco Gil Díaz, Santiago Krill, que ya nos decías, desde antes traían historia juntos. Historia juntos, trabajaron juntos en la operación de aquel enorme fraude a las finanzas públicas. Desde entonces yo ubico tanto a Francisco Gil Díaz como a Santiago Krill. Y Santiago Krill no puede decir ahora, no puede lavarse las manos, no puede lavarse la cara diciendo que él nunca se enteró. Digo, sabemos que el tonto, el torpe y el perverso era Vicente Fox, que nunca sabía nada porque no se involucraba. Pero entonces Santiago Krill manejaba la política interna, de tal manera que él sí sabía perfectamente quién era Genaro García Luna. El lunes se lo dije a Nancy, y qué bueno que retoma el presidente la investigación que ustedes publican en Contralínea sobre Claudio X González, porque solo por no dejar, que no se nos olvide, que la actual directora ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, fue la jefa de asesores de Santiago Krill, el gran farsante, cuando fue secretario de Gobernación con Vicente Fox. Nada más por no dejar, para que la gente que nos está viendo y escuchando que vean cómo vaya están hilados, todos están hermanados en la política, todos ellos, ¿no? Bueno, y esta María Amparo Casar, que ahora la deja, claramente la deja Claudio X González, Guajardo la deja al frente de Mexicanos contra la Corrupción, y porque él pues, se dedica más a la parte política. No significa que él no tenga injerencia en esta asociación civil que ellos le llaman sin fines de lucro. Lo que más hace exactamente es hacer movimientos y triangulaciones de dinero a través de esta asociación, ¿no? Pero esto ya lo discutiremos en otro momento si quieres. Si te parece, para que también le demos un contexto actual, requete contractual, si me permites, Miguel. Santiago Krill, el gran farsante que tiene memoria muy selectiva, muy corta, que se la da de tener autoridad moral, que además se ha confrontado con videos que circulan en redes sociales como parte de su estrategia política con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días empezó a circular, por ejemplo, esto de Santiago Krill. Cuando se trata de decir verdades, Andrés, no le saques. Tú, Morena, y las corcholatas son responsables de la destrucción, de la división y el retroceso que hoy vive el país. Dices querer al pueblo, pero en los hechos le mientes, le fallas una y otra vez. Lo peor es que divides, enfrentas. ¿Aún no te das cuenta que todos somos pueblo? Mentir es traicionar. Querer al pueblo sería darles medicinas. No hay. Proteger al pueblo sería castigar a los criminales. Tú los consientes. Respetar al pueblo sería cumplir tus promesas como bajar el precio de la gasolina. Cuesta más.
Apoyar al pueblo sería darles seguro popular, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Las quitaste. Así que sí, mi problema es contigo, con tu gobierno y las corcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo, solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona, y si le sacas al debate, que le entren tus corcholatas y veamos quién le miente al pueblo y quién lo defiende. Rescatemos México. Ahí está Santiago Krill, Miguel, con Joaquín López Dóriga, hablando de que hace falta una agencia anticrimen organizado, como la AFI, que desapareció, la que crearon con Vicente Fox y que después no sirvió, la que dirigió Genaro García Luna. Él dice que tiene las respuestas a los problemas de México. Por eso creo que es tan importante desnudar a este personaje. Pero hay más datos, fíjate, en este que mencionas, cuando Vicente Fox nombra a Genaro García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones. A los pocos meses de que sale de la Secretaría del CISEN, se va a la AFI como titular, no, sale de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se va a la AFI como titular, la AFI de la Procuraduría General de la República. El actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el doctor, presenta 3 denuncias penales en la propia Procuraduría, donde Genaro García Luna era el director general de la AFI. Una de esas denuncias penales es contra Genaro García Luna por un desvío de 40 millones de pesos en la AFI, en la Secretaría de Seguridad Pública, donde estaba Genaro García Luna en el gobierno anterior. Presenta una denuncia en contra de Genaro García Luna, y en la Procuraduría el general Rafael Macedo de la Concha, que era el titular, va con el presidente y acuerdan ocultar esa investigación. Es decir, no le dan curso. Y fue el actual fiscal, quien presentó la denuncia en contra de otro secretario de Estado, otro director el director general de la AFI, es decir, un secretario de Estado, como era Alejandro Gertz Manero, que toma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, acusa a Genaro García Luna de peculado, de desvío de 40 millones de pesos. Y la Procuraduría oculta la información. Todo esto fue en el gobierno de Felipe Calderón, no de Fox, en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y por qué lo pudo acusar? Porque cuando toma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública el doctor Gertz Manero, en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna lo mueven a la AFI como titular. Si hemos preguntado cómo es que Felipe Calderón no vio, no escuchó, no supo, creo que vale la pena también preguntar cómo es que Santiago Krill no vio, no escuchó, no supo. Todos ellos son corresponsables, ¿no? Claro, claro. Y precisamente para entrar en el tema, en la investigación que publica en la revista Contralínea el maestro Miguel Vadillo, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta en ocasiones parece burlarse de estos que se creen con autoridad moral para, sarcasmo para confrontarlo. Vamos a ver y escuchar. Y esto ayuda a la democracia. No, imagínense lo de ayer, ¿no? Que vimos. Ahora lo vamos a volver a ver. O sea, esta es la oposición que no le ayuda a nuestros adversarios. Yo no debería estar dando consejos, pero ojalá podamos también contribuir a que la oposición se fortalezca, se consolide, se articule, que tenga un programa, que le hablen al pueblo, no lo que hace Krill. Te hablo a ti, Andrés Manuel, y estás destruyendo, nos estás dividiendo. No es conmigo, es con la gente. O sea, aquí hay que hacer trabajo con la gente. Así fue que nosotros logramos
llegar a la presidencia para transformar. Con mucha labor abajo, en las comunidades, en los pueblos, en las plazas, informando, orientando, concientizando, organizando. Claro, muchas fatigas y golpes políticos. Y se cae uno y hay que pararse y seguir caminando. Bueno, ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo referencia a Santiago Krill, maestro, el gran farsante. Sí, bueno, al principio de este sexenio, cuando López Obrador toma las riendas del gobierno federal, encuentran que había muy poca recaudación fiscal. Entonces empiezan a investigar sus áreas, tanto de la inteligencia, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, como el SAT, la Secretaría de Hacienda, empiezan a investigar por qué había tanto facturaje en el país, y descubren que prácticamente en todo el país estaban haciendo operaciones, empresas que facturaban operaciones simuladas, las llamadas EFOS famosas. Es decir, empresas fantasmas, empresas de membrete, constituidas por grupos empresariales, por gobiernos locales, todos las utilizaban para precisamente comprobar el desvío de recursos públicos, para hacer defraudación fiscal y hasta para el lavado de dinero. Empiezan a investigar y empiezan a descubrir redes financieras dedicadas a esto. Precisamente despachos de abogados, fiscalistas, que armaban estas redes de empresas para que no pagaran impuestos, para desviar recursos públicos, sectores empresariales y gobiernos estatales, federales, gobiernos estatales, municipales. En esta investigación que empiezan a hacer hasta hace relativamente poco tiempo, yo te diría el año pasado todavía, descubren una red de 36 empresas, la mayoría de ellas constituidas en la ciudad de Zapopan, Jalisco, de las cuales estaban generando facturas apócrifas. Eran empresas de membrete. Las famosas factureras. Factureras. Pero se ponen a investigar más y estas empresas eran controladas por el crimen organizado, concretamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ah, caray. Para el lavado de dinero. Además de que hacían facturas apócrifas, las utilizaban para eso, las utilizaban para evadir el pago de impuestos, pero también para lavar dinero. Bueno, estas empresas tenían varios despachos de abogados que utilizaban. Uno de estos despachos, o dos de estos despachos, corresponden, uno al de Santiago Krill Miranda. Directamente el de Santiago Krill. Y otro al de su hijo, que también se llama Santiago Krill. Y también ahí hay transferencias de dinero de estas cuentas concentradoras de despachos de abogados, porque hay una triangulación de recursos, que ahorita lo vamos a mostrar. Hay una triangulación de recursos de varios despachos de abogados, y muchos de ellos probados que era dinero procedente de la delincuencia organizada. Otros, empresas factureras que eran para, operaciones que no se realizaban más que en el papel, en el membrete, facturas apócrifas, facturas falsas, que se emitían para evadir el pago de impuestos. Entonces aquí tienes tres figuras de delitos: para evadir el pago de impuestos, evasión fiscal, para lavado de dinero y para desviar recursos públicos. Y esto, yo busqué a Santiago Krill y a su hijo, diciéndoles que teníamos esta investigación para que pudieran ellos aceptar una entrevista. No aceptaron entrevista, ellos decidieron mandar cartas, que también hoy las comentaremos. Pero es interesante porque se trata de 36 empresas factureras identificadas ya por las autoridades fiscales del país, federales. Y estas empresas están identificadas perfectamente en la triangulación de recursos que hacen y cómo parte de ese dinero va a todos estos despachos de abogados. O sea, en la red financiera generada están empresas factureras, despachos de abogados, ¿no? Y políticos.
¿Qué políticos? Ricardo Anaya también está ahí metido, quien fuera candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. El que se dice perseguido político, pero no viene a dar la cara ante las autoridades. El que está huido, el que está en Estados Unidos, ¿no? Que es otro de los aspirantes a la presidencia de la República, quiere volver a ser candidato a la presidencia de la República. Hay triangulación de dinero. Está probado. Hay datos muy precisos, Vicente, de estas operaciones. Tuve acceso a los expedientes, tuve acceso a los organigramas. Entonces, Santiago Krill dice que él no sabe de esta investigación en su contra. Pues ya lo debe saber porque lo publicamos y hoy que lo estamos comentando aquí contigo. Entonces hay evidencias suficientes. El hijo se llama Santiago Krill Garza Ríos, quien también está involucrado en estos despachos de abogados. Y ellos lo saben que pues, las autoridades los han investigado. Uno de los alegatos principales de Santiago Krill en torno a toda esta investigación que han hecho las autoridades financieras, y hablamos, no solo financieras, hablamos del SAT, de la UIF, pero también de la Fiscalía General de la República. Todo esto se le ha dado curso a la Fiscalía. ¿De cuánto estamos hablando? No, bueno, solamente, por ejemplo, en el caso de Santiago, aquí tengo el dato, mira, de acuerdo con las indagatorias y documentos oficiales, el panista Santiago Krill Miranda recibió entre 2015 y 2021 más de 80 millones de pesos de la nómina de un despacho que se llama Suma de Capacidades SC, con el cual también mantiene una relación de sociedad. Él es socio de este mismo despacho y al mismo tiempo ese bufete obtiene principalmente sus ingresos de otro grupo de abogados que es Rincón, Mayorga, Román, abogados litigantes que son investigados también por las autoridades. Todos estos despachos ya son revisados y están sobre ellos, las autoridades están actuando, pues no solamente ya fiscales sino también ministeriales, Vicente. O sea, es una investigación real, pero como digo, os repito, el presidente ha sostenido que no va a ir en contra de sus opositores políticos. Entonces Santiago Krill, hoy lo vemos aparecer constantemente en contra del presidente de la República. Santiago Krill, pues también es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es miembro de la bancada del Partido Acción Nacional, es decir, es un opositor real. Pero, ¿cómo explicas todo esto, no? Estaba viendo en lo que publicas, maestro, que según el organigrama, que ya también lo vas a presentar, porque sí, ahora lo vemos. Lo traes en papel, según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas del despacho Suma de Capacidades, también salieron recursos por más de 4 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, lo mencionabas, actualmente sujeto a investigación por el presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que los legisladores panistas aprobaran la reforma energética de Peña Nieto. No estamos hablando de cualquier red ni de cualquier cosa. No, pero además son muchos despachos de abogados involucrados. 36 decías. No, son 36 empresas factureras, o sea, plenamente identificadas. Eso más los despachos. Sí, o sea, hay una colusión. Por un lado tienes al crimen organizado, tienes a las empresas factureras, 36, y tienes a muchos despachos de abogados que seguramente son los que estaban haciendo todas estas estructuras financieras, porque hay triangulaciones, Vicente, de dinero. Y, por ejemplo, en esto de que hablabas del dinero de estos 4.1 millones de pesos que le transfieren Santiago Krill a Ricardo Anaya, la respuesta de Santiago Krill fue, bueno, no hay nada que me impida que yo le pueda transferir dinero a Ricardo Anaya. Ah, no, qué respuesta tan tonta, ¿no? Otro dato relevante, el hijo de Krill Miranda, que es Santiago Krill Garza Ríos, recibió transferencias de 42 millones de pesos, 42 millones, entre 2016 y 2018, como nómina, es decir, como pago por servicios de varias empresas que son estas 36. Es decir, plenamente identificadas por las autoridades de Hacienda, ¿no? Y bueno, el despacho del cual es socio Santiago Krill es Krill Rodríguez y Abogados, ¿no? También registra ingresos de ese grupo por 12.6 millones. En fin, hay datos muy precisos porque la autoridad ya los tiene y tiene los movimientos de dónde salieron, dónde entraron,
sigue toda la ruta del dinero. Estas investigaciones son tardadas, son profundas, que lo hacen los auditores, los investigadores, los contadores de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT. Hacen un seguimiento muy preciso para ver, además para ver si pagan impuestos de todo esto. Pero si es dinero sucio, pues aunque pagues impuestos, estás cometiendo un delito grave, porque estás metido en el delito de lavado de dinero, blanqueo de capitales, porque está identificado que es dinero que proviene del crimen organizado. Hay un párrafo de lo que publicas, Miguel, en referencia a esto que es muy fuerte. Dices, el hijo de Krill Miranda, Santiago Krill Garza Ríos, recibió transferencias de 42 millones de pesos entre 2016 y 2018, o sea, por ahí de 2 millones de dólares. Digamos que está 20 el peso frente al dólar, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras que están plenamente identificadas por las autoridades hacendarias, mientras que el despacho del cual es socio, Krill Rodríguez y Abogados, también registra ingresos de ese grupo de empresas, 12.6 millones de Barenza, 4.9 millones de Jimen y 1.7 millones de servicios administrativos Zenit. Además, recibió transferencias por 8.7 millones de Disipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nazar. El hijo del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Fox también mantiene alguna relación de sociedad o como representante legal de las siguientes empresas según reportes de la UIF y el SAT. Canavisa, Corporativo BMW 360, CSL Offshore, creada en 2021, MBW Adventures y operadora de bares Colmillo. Pues vaya que sí es un empresario prolífico importante, el hijo de Santiago Krill. El argumento que tienen ellos, porque además así me lo hicieron saber a través de este escrito, es de que ellos como abogados tienen el derecho legal de la secrecía, de la confidencialidad de sus clientes. Dice, de eso no vamos a poder hablar. Es decir, no contestan absolutamente todas mis preguntas porque no aceptaron entrevista directa. Entonces me dijeron, haz un cuestionario y te lo contestamos. Entonces no aceptan, o sea, no hay forma de revirar. ¿Te piden cuestionario? Sí, no quisieron. Entonces, digo, mi obligación es finalmente, éticamente, buscar a la contraparte para que dé su versión y salga en el mismo espacio, en el mismo momento, y así lo hice. Es su derecho, digamos, no darme la entrevista directa. Contestaron, pero no contestan, por ejemplo, cuál es la relación que mantienen con todas estas empresas factureras, que además reciben dinero, y ese dinero se piensa que es dinero sucio. Eso creen las autoridades. Fíjate, si hay relación del cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, del crimen organizado. Zapopan lo controla el crimen organizado. Y este señor, Santiago Krill Miranda, quiere ser presidente de México, pero da prioridad a la secrecía. Pues yo nada más me imagino qué personaje quiere llegar a llevar las riendas de este país. Hablemos con claridad. Pero hablamos de un servidor público, Vicente, no de un simple abogado que ejerce su profesión con honestidad y transparencia y pagar impuestos y saber quién es tu cliente. Aquí hablamos de alguien que es legislador de la República, ¿no? Alguien que ha sido secretario de Gobernación, alguien que ha vivido del presupuesto público toda su vida. Y entonces este personaje que también es un abogado y hace negocios con empresas que manejan dinero sucio, que cometen delitos. Entonces, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo te decía que era de los más avanzados para ser el candidato de la alianza opositora a la presidencia, pero en realidad no quieren eso. Lo que quieren ellos es que haya impunidad, que no los toquen a ellos. Es lo único que están buscando con esta actuación política, como lo hizo Diego Fernández de Ceballos toda su vida. Es una puesta en escena, entonces, la supuesta candidatura de Santiago Krill. Claro. Es una falsedad. Aunque sea uno de los que más aceptación tendría en este grupo opositor, ¿no? De los que escuchan, pues, los que pueden decir cualquier cosa y lo escuchan a toda la oposición. Yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos que acabamos de cruzar la media hora de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, que busque lo que publica el maestro Miguel Vadillo y los compañeros a los que admiramos y respetamos de la revista Contralínea en www.contralinea.com.mx,
que los busque en las redes sociales, hasta en TikTok me decía Nancy que puede Ya encontrarlos. Ya estamos en esta novedad. Claro, y eso es importante. Y le pido, por favor, que también los vea todos los días en su canal de YouTube. Búsquelos como Contralínea. Están a las 10 de la mañana. Estamos el noticiero es de 10 a 12. Y después, lunes, miércoles y viernes, un contradebate, una mesa de análisis de 1 a 2 de la tarde. Oye, maestro, ¿qué dicen? ¿Cómo te contestan? Porque decías que tenías una carta. Sí, ahora la vemos porque es una joya la carta. Y es la respuesta de Santiago Krill a toda esta investigación, que además, pues no lo digo yo, no lo invento, ¿no? Esto no es especulación, como acostumbra. Diría Sarmiento, como a falta de información hay que especular. No, y es lo que están haciendo en realidad. No, esta es información dura, desprendida de datos duros. Pero hay un dato que antes de pasar a la carta de Santiago, que quiero comentarte. Fíjate, las autoridades financieras identifican una operación de 814 millones de pesos que facturó otro de los despachos, Consultores Especializados Killer, a la red de empresas factureras. O sea, esta red de empresas manejan miles de millones de pesos, Vicente. Estamos hablando de cantidades exorbitantes de dinero, aliados con el crimen organizado, estas factureras, y por el otro lado, con despachos de abogados que los protejan, que les armen estas redes financieras, que los protejan de la situación fiscal, y a cambio, pues también los hacen copartícipes de los recursos, ¿no? Hablamos de algo muy delicado. Y la respuesta de Santiago Krill es la secrecía profesional, por favor. ¿Ante qué estamos? No, pues estamos hablando ya de circunstancias de delincuencia organizada. Estamos hablando de redes financieras elaboradas y hechas para delinquir, y ellos participando como abogados, ¿no? Entonces, estoy aquí localizándola. No, estoy leyendo algunas de las cosas que publicas. El despacho Krill Rodríguez de Abogados transfirió 338,000 pesos de la empresa constructora Har State Corp, con oficinas en la Ciudad de México. La maquinación de estas operaciones sospechosas, como las clasifican la UIF y el SAT, se inician con el despacho de los abogados Suma de Capacidades, de Santiago Krill, el cual es identificado por las autoridades como una empresa concentradora de recursos y mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFOS. Vinculan a 6 despachos de abogados con empresas factureras. De acuerdo con documentos contenidos en el expediente, los 6 despachos de abogados involucrados son Krill, García y Asociados, constituido en 2020, Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, Suma de Capacidades, Krill Rodríguez y Abogados, Aguilar, Sierra y Asociados, GPL Abogados, los cuales, según las indagatorias financieras, reciben parte de los recursos que provienen de empresas que realizan operaciones simuladas para blanquear dinero y evadir el pago de impuestos. Ni más ni menos. Fíjate, Santiago Krill, ¿qué dice? Dice Santiago, en una carta que nos contestó preguntas, dice, un abogado está sujeto al secreto profesional. Así empieza su carta. Esta medida es fundamental en una sociedad democrática y encuentra su fundamento en los derechos constitucionales al libre ejercicio de la profesión, intimidad, la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Cualquier abogado tiene el deber y derecho de preservar la confidencialidad de la información de sus clientes. Es decir, aquí Vicente ya está aceptando que sí son sus clientes, que sí es parte de esta red de despachos de abogados que participan con estas empresas evasoras de impuestos, pero más grave, lavadoras de dinero, y son factureras, hacen facturas apócrifas. O sea, está aceptando que sí son sus clientes, por eso no puede hablar de ellos. Ese es el argumento que me da. Esto incluye los nombres, la naturaleza de los asuntos y en general cualquier información que el cliente no autorice a hacerlo público. Es decir, de entrada me dice, no voy a poder hablar de ellos. Porque, ¿cómo va a decirnos cuando las autoridades ya tienen las evidencias suficientes, las pruebas de que se trata de 36 empresas factureras, Vicente? Factureras y lavadoras de dinero, defraudadoras fiscales. Dice, de acuerdo al artículo 213 del Código Penal para la Ciudad de México y el 36 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo a las profesiones,
Dice, estoy impedido para hacer pública la información referente a las personas, sus datos personales asociados a sus actividades no públicas. O sea, no puede dar información de ellos, ¿no? Ante esta situación, pero con el ánimo de responder el cuestionario que le hice llegar, dice, a continuación respondo con la suficiente claridad que no debe dejar dudas de la legalidad, honorabilidad, transparencia y profesionalismo con la cual mi hijo, el licenciado Santiago Krill Garza Ríos y el suscrito Santiago Krill Miranda, nos conducimos al prestar nuestros servicios legales como abogados. Aquí confiesa que ellos sí son abogados de estas empresas. Entonces, le pregunto, ¿tiene conocimiento de los expedientes abiertos en la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República sobre su hijo, el también abogado Santiago Krill Garza Ríos? No tengo conocimiento alguno, me sorprende el cuestionario. Durante toda mi vida profesional de abogado, dice Santiago Krill, o en la actividad política, siendo ambas bastante longevas, nunca he tenido problemas con la ley, con las autoridades, ni tampoco he sido sujeto de demandas por parte de particulares. Aquí tenía que agregar, ni tampoco he ganado jamás una elección, ¿verdad? Maestro. No, de paso, digo. Le pregunto, hay una red financiera de empresas que facturan operaciones simuladas, que transfieren millones de pesos a despachos de abogados. Entre estos se menciona el de usted y el de su hijo. ¿Qué opina sobre ello? Si alguien ha hecho alguna mención de esa naturaleza o similar, sea por estar mal informado o de plano por mala fe, en su momento, cuando he tenido oportunidad de hacerlo, han sido desmentidas por ser absolutamente falsas, lo que aquí hoy ratifico. No sé si creas que es momento de mostrarle que no es cualquier persona. Claro. Que no es cualquier persona la que está Te señalando. ayudo, maestro. Por favor, nada más para que la audiencia, tu audiencia, pueda observar la red de las empresas y los despachos de abogados que tienen esto exactamente, para que lo vea la audiencia. ¿A qué cámara? Sí, ahí, a esa, maestro. Bueno, aquí está el despacho de Krill, ¿no? Red de empresas factureras, allá al fondo también hay más. Todo lo que está en rojo, Vicente, son las empresas factureras y son los despachos de abogados que están siendo investigados también. Es gigantesco esto. Y en medio de todo eso, aparece Santiago Krill Miranda. Aquí está Santiago Krill. Ese es Santiago Krill Miranda. Es el orquestador, digamos, de todos estos despachos de abogados junto con factureras. Esto, Vicente, lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, no lo hizo un particular, no lo hice yo, lo hicieron las autoridades. Estamos hablando de casos ya, fíjate, estamos hablando ya de que son el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda que tienen acceso a todas las cuentas bancarias. Entonces, acá dice que si cualquier persona, no es cualquier persona, no es un reportero el que dice esto, son las autoridades legalmente constituidas de este país, del actual gobierno, los que están precisamente señalando a Santiago Krill de estar vinculado y ser el centro, como aparece, el centro motor de estos despachos de abogados que concentran millones y millones de pesos, muchos de ellos producto de estas empresas factureras. Fíjate que para agregar a este gran mapa de Santiago Krill y sus redes que nos acabas de compartir, querido querido Miguel, perdón, déjame decir que el diputado panista Santiago Krill es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con la información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, Aguilar Sierra y Asociados y GPL Abogados. Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos. Aguilar Sierra y Asociados le transfirió casi 13 millones de pesos. Krill Rodríguez y Abogados, 8.2 millones de pesos. C. Claro, socio de Alfa Credit, 4.3 millones. GPL Abogados, 3.4
millones de pesos. El socio principal de Aguilar Sierra y Asociados es Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y cuyo despacho recibió 3.4 millones de pesos de municipios gobernados por panistas. Mérida, Yucatán, 3.4 millones y Reynosa, Tamaulipas, 2.7 millones, así como otros 5.2 millones de pesos del partido Encuentro Social. O sea, estamos hablando de una lluvia de millones. Estoy leyendo, pero estamos hablando como si fueran dulces. Millones de pesos. Y en el centro de este organigrama es una persona física y una persona moral. La persona física, Santiago Krill Miranda, y la persona moral, suma de capacidades. Esta es la cuenta concentradora, digamos, que es de la cual es socio Santiago Krill, que maneja prácticamente estos recursos, a través de la cual cruzan, llegan a otros despachos, llegan al de él, de ahí pasan a otros. O sea, hay una triangulación de recursos. Cuando esto sucede para las autoridades financieras, los que nos dedicamos a investigar este tipo de temas, cuando hay tales triangulaciones inexplicables que vienen de empresas, pasan a otros despachos de abogados, a otro, van brincando de empresa en empresa, lo que se trata de hacer, Vicente, es ocultar el origen del dinero, que este es el caso. Este es el caso. De acuerdo con las autoridades, se trata de operaciones sospechosas y ya con pruebas de que son empresas factureras, fantasmas, de membrete, utilizadas por el crimen organizado. Aquí viene el tema político. El presidente ha dicho, no voy a perseguir a mis rivales, a mis Así adversarios. Que pueden dormir tranquilos hoy. Hasta hoy sigue el presidente diciendo eso, ¿no? A pesar de que hay indagatorias abiertas. Pero además hay que decir algo, Vicente. La Fiscalía General de la República es autónoma. El doctor Alejandro Gers Manero es autónomo. Y el expediente está ahí también. No solamente está en la UIF. No, ha sido enviado, está en poder de la Fiscalía General de la República también. Entonces, acá la pregunta es, ¿en qué momento van a actuar? Ahora, como legisladores, tú sabes que tienen fuero, pero este fuero se acaba. Y las investigaciones son hasta apenas el año pasado, o sea, siguen en este momento haciéndose las investigaciones, siguen vigilando y revisando todas esas empresas. Muchas de ellas son cerradas inmediatamente cuando se ven descubiertas, porque desaparecen usan prestanombres, usan testaferros, usan a veces a sus propios choferes, a sus ayudantes en los hogares o a personas que ni siquiera están enteradas para constituir estas empresas. Y suponiendo que permee la idea del presidente de no hacer cosas buenas que parezcan malas, diría mi nana que en paz descanse, esto que puedan usar los adversarios políticos para decir, me está persiguiendo López Obrador o es su gobierno, pues tampoco va a ser eterno el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se retira, lo ha dicho, lo ha reiterado en el 2024. Habría que esperar a que quien venga, o el que llegue a Palacio Nacional después del presidente López Obrador, determine qué hacer con estos personajes, Miguel. Bueno, además, como sabes, el periodo para el cual fue elegido el doctor Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, termina en 2026, Vicente. 2 años después de que termine el actual gobierno. ¿Qué te pasa por la mente? ¿Cómo has digerido esto de que el presidente retoma las investigaciones que presentan en Contralínea? Lo he platicado con Sósimo ayer, lo he platicado con Nancy, sé que ustedes no publican, Miguel, para el reconocimiento en Palacio Nacional. Sí, ¿no? Claro que no. Lo hacen por los lectores, lo hacen por la verdad, lo hacen por un compromiso con la sociedad, pero ¿cómo entiendes esto? Mira, Vicente, los que hacemos periodismo, sin otro interés más que informar a la sociedad, tenemos un verdadero compromiso social, que es buscar la verdad, Vicente. Sea la que sea y le pese a quien le pese. Entonces, hemos escrito cosas que involucran a este gobierno en actos. O sea, no nos detenemos. Hemos dado a conocer cosas también de este gobierno. Pero venimos de gobiernos verdaderamente panistas y priistas de profunda corrupción. Esto que vemos, estas redes financieras descubiertas por las autoridades, nosotros solamente estábamos dando cuenta, logramos tener acceso a la información, pero es un trabajo constante de todos los días estar buscando información.
Pero aquí lo único que consideramos a veces cuando te refieres a la investigación que acaba de hacer mi compañera Nancy Flores sobre Claudio X González, que logró entrar a los números contables de Mexicanos contra la Corrupción, alguien que jamás nadie ha publicado. Ya habíamos hecho un trabajo previo, hacía 2 años, pero este es un trabajo nuevo. Entonces nos damos cuenta que era lo que hacían en gobiernos pasados. O sea, había no solamente una corrupción a gran nivel, ni desvío de recursos públicos, el no pagar impuestos, contratos apócrifos de los gobiernos, sino había una enorme impunidad. Un presidente saliente era protegido por el presidente en turno. Y no había alternancia. Decían PRI o PAN, pero eran lo mismo. Uno se cubría a otro. Hasta que hemos llegado hasta este momento y el presidente tampoco quiere perseguir a los expresidentes. Maestro, ¿y el contubernio de los medios? Porque, pregunto, ¿dónde entrevistan a Santiago Krill? Con López Dóriga, con Alasraqui. No, los medios abiertamente están con la oposición, ya son parte de la oposición. Pero ¿no ha habido un seguimiento de medios corporativos de esto que han publicado? No, como... No. La risa es la que calienta, maestro. No, pues no les interesa, pero no nos preocupa. Nosotros no escribimos para los medios, Vicente. Nosotros investigamos e informamos a la sociedad. Pero es importante mencionarlo una y otra vez, Miguel. A lo mejor la gente que nos está viendo piensa que soy muy repetitivo, reiterativo, y qué bueno, porque la gente tiene que darse cuenta. Cuando tú sustentas una investigación como la que has presentado, como la que han presentado Sósimo, la que ha presentado Nancy, y tienen los papeles, los pelos de la burra en la mano, y es la verdad, ¿qué hay detrás de no tocar a estos personajes con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa, en todos esos medios, de todos estos personajes que se dicen amigos muchas veces de estos políticos? La gente tiene que darse cuenta, la gente tiene que abrir los ojos, maestro. Fíjate que más que los propios periodistas, Vicente, y hablo de los reporteros concretamente, que no son responsables, yo más bien responsabilizo a los dueños de los medios de comunicación, de todos, televisión, prensa escrita y radio. Son los que marcan las directrices, porque son los que mantienen bajo salarios a los trabajadores de los medios de comunicación. Son los que estaban enamorados de los otros gobiernos, PAN y PRI, por el dinero que les daban. En este gobierno, como tú bien sabes, el 80% se ha cancelado, una gran cantidad, de 10,000 millones por año pasó a 2,000 millones en el actual gobierno. Y a muchos ya no les dan, inclusive. Entonces, están muy enojados. Los dueños de los medios se mantenían sus publicaciones o sus canales, sus estaciones de radio, mantenían salarios y toda la producción con dinero público, Vicente. Mantenían, pero además todavía les quedaba utilidad. Pero además no solamente era el Poder Ejecutivo, también les daba el Legislativo y también les daba el Poder Judicial, les daban los órganos autónomos. O sea, vivían de dinero público, Vicente. Cuando vemos que tienen yates, residencias, aviones, los dueños de los medios, nos damos cuenta que todo eso proviene de dinero público. Entonces, ya no tienen eso. Bueno, traían escoltas del Estado Mayor Presidencial, los dueños de los medios de comunicación. Tal vez no todos, pero sí la mayoría. O sea, eran unas canonjías, se movían como si fueran secretarios de Estado y a veces con más poder que el propio presidente. Presidentes tan débiles como fue Ernesto Zedillo, o como fue Vicente Fox, o como fue Enrique Peña Nieto. Bueno, pues vemos unas imágenes como a Peña Nieto, uno de los empresarios, lo jalonea del brazo y el otro pobre dando explicaciones, ¿no? Cuando ves eso, o Vicente Fox, ¿no? Que no gobernó, simplemente. Cada quien hacía lo que quería. Y luego hablamos de presidentes muy perversos, como es Carlos Salinas, como es Felipe Calderón, ¿no? De los más perversos que han habido, que no les importó asesinar, matar, violar los derechos humanos, ¿no? Ellos sí actuaron con una enorme impunidad, ¿no? Y bueno, pues lo último que tenemos es lo de Felipe Calderón con su socio y cómplice, Genaro García Luna, uno preso y el otro prófugo, ¿no? Debo de decir que vaya momento en el que hemos lanzado esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Enhorabuena por que
no solamente el presidente, sino la gente, cada vez son más personas las que hablan, y qué bueno, yo te lo he dicho cortito, Miguel, te lo digo ahora públicamente, a mí me encanta la idea de que la sociedad se interese de las investigaciones, sean de Sin Censura, sean de Contralínea, pero que esté sustentado y no que le sigan dando vuelo a las noticias falsas, a esta, que formen parte de esta infodemia que tanto ruido, que tanto cochinero nos ha llevado a las redes sociales y a muchos medios que replican mentiras. Para cerrar, Miguel, estas redes están más vivas que nunca. Sí. En esta semana, en lo que va de esta semana, hemos hablado de Claudio X González. Hemos hablado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que encabeza María Amparo Casar. Hemos hablado de los empresarios que dice el presidente son hipócritas y que tiran la piedra y esconden la mano, porque estoy seguro que cuando se reúnen con él o cuando lo ven, le sonríen y por atrás le están clavando el puñal. Están financiando estos esfuerzos para tumbar la Cuarta Transformación o tumbarlo a él. Y me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hemos hablado de Santiago Krill, uno de los, de acuerdo a las encuestas, principales suspirantes de la candidatura opositora. Y de aquí, ¿qué se desprende? ¿Qué le tiene que quedar a la audiencia de Sin Censura desde tu perspectiva de esto que vamos desmenuzándole? Bueno, que habemos equipos de periodistas que no atendemos a intereses políticos, Vicente, no atendemos a intereses económicos, no nos vendemos para buscar la verdad, no nos vendemos para ocultarla y vamos a seguir investigando. Yo creo que lo que sigue en la parte política es una continuidad en la transformación de este país. La sociedad ya no va a permitir un candidato o una candidata corrupta. La sociedad no va a votar por ellos. ¿Cuál es la misión de la prensa, Vicente? Exponerlos. Revisar, investigar su pasado y su operación actual, su actuación actual. Mientras nosotros hagamos un trabajo serio y profesional, que lo deberían de estar haciendo todos los medios, ¿no? Exhibir a cada uno de los aspirantes a la presidencia, la población tendrá más elementos para decidir por quién votar. Y no hablo solamente de la oposición, Vicente, hablo de investigar a los aspirantes a la presidencia de la República del equipo de Morena. Todos van a ser investigados o deben de ser investigados por nosotros. Y mientras eso hagamos, estamos cumpliendo con la sociedad. La sociedad debe tener mayor información, más allá del escándalo mediático, más allá del escándalo de las primeras planas de algunos periódicos, más allá del escándalo de las redes sociales. Exponer con evidencia lo que está sucediendo en este momento. Y yo creo que esto nos va a permitir que la sociedad esté mejor informada y pueda tomar decisiones. La sociedad cada vez está más politizada, Vicente, como nunca. El mapa, compañeros. ¿Dónde está el mapa? Préstenmelo, por favor. Lo voy a decir solo por no dejar. Porque si no tuvieron los pantalones para responderte a ti, maestro, que publicabas la investigación en la revista Contralínea, Santiago Krill, padre e hijo, basado en esto que nos presenta el maestro Miguel Vadillo en Sin Censura, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Si hay algo que quieran aclarar, refutar, conversar sin censura, pues obviamente tengo que decir que las cámaras y los micrófonos están abiertos. Por supuesto. Pero lo dudo. Gracias, compañeros. Mi querido Miguel, que continúe esta alianza hasta donde tope y te agradezco mucho por la confianza. Qué bueno que seguimos avanzando y lo mejor todavía está por venir. Sí, vamos a ver, Vicente, gracias y por este espacio y sobre todo por hacer eco a trabajo de investigación periodística. En www.contralinea.com.mx encuentra las ediciones de la revista Contralínea. Sacan el sábado o domingo la edición. El sábado. El sábado, para que en fin de semana la audiencia esté buscando en redes Nancy-Contra de nuestra amiga Nancy Flores y el Twitter tuyo. Contra. ¿Cómo? Vadillo Contra. Vadillo Contra. Maestro, nos vemos aquí pronto. Estará viniendo a nuestros estudios el maestro Miguel Vadillo, así que no se puede perder esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV por estos espacios libres como el viento. Y continuamos porque
Esto no se acaba hasta que se acaba y tenemos invitado especial esta noche. Le pido que comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera esta mesa de investigación. Y por favor, dele like, dele dedito hacia arriba, porque a punta de likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Don Santiago, ¿le entra o le da miedo?